nuestras presentaciones es arrancar con alguna parte netamente institucional, como para que conozcan lo que es Valeo, muy cortita y pequeña, en realidad, y después vamos a hablar, hoy en particular vamos a tocar dos temas que están relacionados con la parte de plumillas o escobillas, por un lado, y por otro lado, que es el punto más complejo, digamos, y más nutrido desde el punto de vista de información, que tiene que ver con la parte de encendido de los motores de combustión interna, de tipo gasolina, o como en algunos lugares lo llaman nafteros, donde vamos a tocar la parte relacionada con bobinas, bujías, los cables. Entonces, normalmente lo que siempre acostumbro es de que la presentación, digamos, la pueda hacer libremente hasta el final, y después sobre el final cualquier tipo de pregunta o algo, si tenemos que volver para atrás con alguna cosa, no hay problemas, fundamentalmente por una cuestión de que a veces se tocan temas que vamos a tocar un poco más adelante, entonces, digamos, para darle fluidez a la presentación. Así que bueno, como bien me habían dado la entrada, mi nombre es Mario Senkin, yo estoy a cargo de toda la parte que tiene que ver con TechCare dentro de la empresa, es lo que se llama, lo relacionado con asistencia técnica, productos y una serie de cosas, para todo lo que es Sudamérica excepto Brasil, y entonces a partir de ahí, nuevamente buenas tardes a todos y bueno, ya doy comienzo. Fundamentalmente mostrarle qué es lo que es Valeo y qué es lo que tiene Valeo como oferta y cómo es su posicionamiento. Más que nada para que lo tengan en cuenta, porque hoy vamos a hablar de una parte, pero Valeo tiene muchas otras líneas de productos que de a poco se van incorporando en la cartera de, en este caso, Benitomo Importadora Cali. Solo para que tengan en cuenta lo que es el posicionamiento de Valeo como ranking mundial, lo que tiene que ver con la parte térmica, powertrain, lo que es térmico y powertrain, lo relacionado con la parte de sistema de refrigeración motor. Está en segundo lugar, asistencia a la conducción, que tiene que ver con todos los accesorios que ayudan al manejo, a la conducción del vehículo, es primero en el desarrollo de todas estas partes y la venta, obviamente. Controles de interior, en primer lugar, toda la parte que tiene que ver con el interior propiamente dicho, de manejo de luces internas y manejos internos de circuitos. Sistema limpio parabrisas, que es una de las partes donde vamos a tocar hoy, que es la parte de plumillas, en primer lugar a nivel mundial. Sistema de iluminación, en segundo lugar, y esto es uno de los fuertes Valeo a nivel mundial, que tiene que ver con toda la parte de, cuando hablamos de tema de iluminación, hablamos de ópticas por un lado, o faros principales, y la parte auxiliar de los faros. Sistema de transmisión, en segundo lugar, todo lo que engloba lo que tiene que ver con, en particular y en especial, lo que es embragues. Sistemas eléctricos es uno de los puntos más fuertes de Valeo a nivel mundial, está en primer lugar y a nivel Sudamérica ha crecido muchísimo en los últimos años, que tiene que ver en particular con todo lo que tiene que ver motores de arranque y alternadores, y climatización en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con aire acondicionado. Obviamente siempre decimos que las marcas que son clientes de Valeo en general son todas a nivel mundial, dentro de la popularidad de la conversación dentro de Valeo, se habla de que cada marca de vehículos en el mundo, algún producto Valeo cuenta, no significa que todos tengan todo, pero a lo mejor uno tiene una plumilla, otro tiene un motor de arranque, otro tiene un embrague y así sucesivamente. Pero van a ver en esta pantalla que están todas las marcas de alguna manera incorporadas. Datos generales, como para que tengan en cuenta, Valeo obviamente al ser un productor, un fabricante de equipo original, tiene una base muy fuerte de equipo original y dentro de la venta total habla de un 85% y solamente un 15% en lo que es el mercado de reposición, que es el que nos atañe a nosotros de manera directa. Pero un punto importante, como para que ustedes tengan en cuenta, que ese 85% nos da no solamente confiabilidad del producto, al ser proveedor de primer equipo, de montadoras, de la fábrica de los autos, sino nos da lo que decimos solución de continuidad. Al futuro, todas estas cosas que están proveyendo hoy a las terminales, a los fabricantes de autos, son productos que el día de mañana van a estar en el mercado del aftermarket. Y cuando uno habla de una base bien balanceada,
como para que tengan en cuenta, Valeo obviamente es de origen francés. Entonces la gran mayoría siempre se lo relaciona fundamentalmente con vehículos franceses tipo Peugeot y Renault y después alguna cosa con la línea Fiat, pero hoy en día a nivel mundial el primer cliente de Valeo es por ejemplo Volkswagen. Entonces van a ver además, y esto también atañe a algunos mercados de lo que tiene que ver con la parte asiática y algo de Centroamérica, la parte la parte del Pacífico y Centroamérica, la parte de vehículos asiáticos. Valeo empezó a trabajar hace muchos años atrás de lo que es la zona principalmente de China, con todos los desarrollos que hubo en los últimos 15 años. Entonces, fíjense que del total que vende Valeo, un 26% está dedicado a esas marcas. Y un punto importante para que ustedes lo tengan en cuenta tiene que ver con la parte de investigación y desarrollo, que después vamos a volver haciendo hincapié por algunas cuestiones particulares, pero normalmente todos los desarrollos nuevos de Valeo, y esto se da no solo para Valeo, sino para las grandes marcas, en general los desarrollos tecnológicos y nuevos están relacionados netamente con la reducción de emisiones y la disminución, o sea, obviamente tiene que ver con una cuestión de contaminación ambiental y mejora en la performance de la conducción. Una cosa está interrelacionada de manera directa con la otra. Entonces ustedes acá, por ejemplo, en esta pantalla, ven que hablamos de eficiencia de motor de combustión interna, electrificación, o sea, Valeo está trabajando muy fuertemente y ha tenido un crecimiento en los últimos años en la parte de primer equipamiento, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los vehículos híbridos, aquellos vehículos que trabajan con motores de combustión interna por un lado, más los sistemas eléctricos de movimentación de vehículos. Eficiencia de los sistemas auxiliares, a veces uno no termina relacionando qué tiene que ver el tema de una plumilla o una óptica principal, y esto fundamentalmente tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de la óptica, cuando uno dice tengo luces de LED, las luces de LED consumen menor cantidad de corriente y el consumo de menor cantidad de corriente significa que, por ejemplo, un alternador lo tengo que dimensionar mucho más pequeño porque no necesito tanta corriente eléctrica y al disminuirlo disminuyo lo que ese alternador me consume de potencia del motor. Entonces eso me ayuda también para reducir el consumo de combustible que me esté pidiendo ese motor. Y todo lo que tiene que ver con la parte de automatización, no solamente de embragues de tipo automático, sino hay algunas tecnologías que son de tipo asistidas electrónicamente, que no son automáticos, sino que tienen un sistema de automatización. Y después toda la parte de sistemas internos, controles de interior. Hoy en día mucho se ve y se trabaja sobre los autos completamente conectados, con el tema del celular, los GPS, los satélites para distintos tipos de utilizaciones, según la tecnología que esté aplicada a cada vehículo. Entonces, como corolario final, uno habla de conducción intuitiva para seguridad y conexión de movilidades, siempre para reducir el consumo de combustible y las emisiones. Y acá vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver con lo que es encendido e ignición. Y obviamente solamente enfocado en primera instancia a lo que es vehículos livianos, por lo menos por ese lado ya es lo que vamos a estar viendo. Entonces, fundamentalmente para arrancar, y esto seguramente la gran mayoría lo conoce, pero solamente para hacer un pequeño paneo o pantallazo rápido, los conocimientos básicos del motor, normalmente decimos que en los motores de combustión interna, normalmente la palabra combustión es uno de los elementos más conocidos y más desarrollados, por lo menos el conocimiento básico de la gente que dice, bueno, tiene combustión. Pero obviamente, como todos saben, hay una cuestión tecnológica de desarrollo para ver cómo se genera esa combustión. Entonces, en el caso de lo que nosotros vamos a estar hablando en este momento, estamos hablando de que los motores, los cuales va aplicado todo lo que tiene que ver con esta parte de tecnología relacionada con el encendido, estamos hablando de los motores conocidos como motores de 4 tiempos. Son aquellos motores de combustión de gasolina o benzina. ¿Cuáles son esos principios de trabajo? Los motores de combustión interna dice
hacen normalmente? Convierten un tipo de energía en otra. En el caso particular estamos hablando de que vamos a convertir el poder calorífico, la capacidad calorífica o la energía térmica, como bien dice en la pantalla, en lo que es mecánica, energía de trabajo, trabajo mecánico. Vamos a, digamos, hablando rápidamente, uno dice, voy a convertir calor en movimiento directamente. Entonces, si yo hablo de un motor y si hablo de combustión, para que se genere la combustión, muchas veces se cometen los errores de no llegar a un buen diagnóstico de distintos tipos de problemas por desconocimiento, y fundamentalmente eso pasa por los usuarios y no por los técnicos o por los mecánicos. Siempre que hablamos de el motor y que se produzca una combustión, para liberar esa energía, yo primero necesito el combustible que posee la energía, necesito un combustible mezclado con aire, o sea, fundamental, porque si no tengo combustible del aire, no voy a poder producir la combustión, y para producir esa combustión necesito una fuente de calor. La fuente de calor es la que me va a dar una chispa, a través de, después vamos a ver el tema de la bujía, que es el que la conjunción de los tres elementos son los que van a dar lo llamado explosión o combustión del producto dentro del cilindro directamente. Entonces, el motor de 4 tiempos, ¿de dónde viene el nombre? Porque uno dice, motor 4 tiempos. ¿4 tiempos cuáles son? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de motores de 4 tiempos? Todos los motores de este tipo de combustión interna, lo que llama el viejo ciclo Otto, tienen 4 partes o 4 etapas. Esos son los 4 tiempos que estamos hablando. Esos son, por un lado, admisión, porque en el recorrido del pistón dentro del cilindro voy a tener una etapa de admisión donde voy a absorber, voy a tomar el aire del exterior y el combustible necesario para cada cilindro. Después voy a tener una etapa donde el pistón se va a mover para arriba y voy a hacer la compresión de esa mezcla de aire más combustible. Obviamente solamente para hacer un agregado, cuando uno habla de mezcla de aire-combustible, hay un dato desde el punto de vista técnico que es una relación estequiométrica. La relación estequiométrica es aquella que debe conjugar con cantidades exactas de aire y combustible para que después la combustión queme toda esa cantidad de combustible que yo ingresé. La compresión de la mezcla, dijimos, después tengo lo de la etapa de expansión o el tiempo de expansión, que es después del quemado, se me va a correr todo en lo que es el pistón y va a expandirse el volumen dentro del cilindro. Y después hay una etapa donde vuelve a pasar el pistón hacia arriba y va a producir el escape. ¿Qué es el escape? En el momento donde se va a abrir obviamente una válvula donde voy a expulsar todos esos gases de escape para que vayan al medio ambiente directamente. Entonces, esquemáticamente, en esta pequeña animación vamos a ver cómo es que se produce ese proceso. Entonces, volvemos a la cuestión, así como lo muestro, van a ver que de un lado tenemos una válvula que llamamos, del otro lado tenemos otra válvula. Esto obviamente es bien conocido, calculo que para todos. ¿Cómo se compone el motor? Rasgos generales y básicos. Por un lado tenemos las válvulas de admisión, válvulas de escape, el árbol de levas, que es el que mueve cada una de estas válvulas. Hay distintos tipos de tecnologías para el trabajo de las válvulas. Una parte de circuito de admisión, otra parte de circuito de escape, el pistón, la biela y el cigüeñal. Y después obviamente el inyector de combustible, porque hoy en día ya estamos hablando de sistemas de inyección de combustible, no los viejos sistemas que eran tipo mariposa carburador. Y después en el medio aparece un alto voltaje de encendido, que es lo de la bobina, y en el cuerpo central lo de la bujía. ¿Cómo es el proceso, entonces, en este caso de encendido de la gasolina? ¿Cómo es el sistema? Yo necesito, para que se produzca ese encendido, necesito tener algunos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bujías por un lado, que son las que me hacen el salto de la corriente que le estoy dando de alto voltaje para que me produzca esa chispa. La bobina de alto voltaje, los cables
y una computadora o unidad de control. Hablamos de unidad de control, computadora, centralina, según como cada uno lo llame, pero que es el que en realidad termina comandando en qué momento le voy a dar la chispa a cada uno de los cilindros, que es en el momento que en realidad lo necesite. Entonces, ¿cómo es el sistema? En primera instancia, el sistema electrónico llamado encendido estático, y esto es un poco parte de vieja tecnología, que tengo un sistema electrónico que me sincroniza en qué etapa está cada cilindro para poder darle la chispa necesaria para que se produzca la combustión de la mezcla de aire y combustible. Entonces voy a tener la parte del control conectado a la bobina, de la bobina le paso al cable y del cable a la bujía. Obviamente, como ahí está marcado una batería, si no tengo un sistema con batería, la parte eléctrica no estaría funcionando convenientemente, la parte del acumulador de corriente. Dentro del proceso, entonces vamos a hablar de las bujías. Por un lado, como dice aquí, la bujía es la que ayuda al encendido de la mezcla. Tiene que poder transmitir una chispa y de alto voltaje. Al ser de alto voltaje, tengamos en cuenta, como dice acá, que tiene que estar diseñada por lo menos para poder soportar hasta 40.000 voltios, que normalmente, obviamente dice hasta 40.000 voltios según el diseño de cada tipo de motor y las tecnologías más nuevas, por lo general en motorizaciones, siempre se desarrollan con voltajes mayores. Dice, debe resistir altas presiones, hasta 50 bar. Esto está relacionado porque la bujía está en contacto directo o indirecto, directo, o sea, con el tema de la cámara de cilindro. Entonces, la cámara de combustión, una vez que eso combustiona, que explota de alguna manera, eso va a dar una presión muy alta. Entonces, la bujía tiene que estar preparada para soportar esos valores de presión. Dice que debe recibir altas temperaturas. Obviamente estamos relacionando lo mismo. Cuando estamos hablando del tema de la combustión en sí, de la presión de la combustión, estamos hablando de grandes valores de temperatura que están relacionados con la explosión misma. Debe poder disipar el calor para trabajar en un rango de temperatura ideal. Obviamente las bujías, ¿qué es lo que ocurre? Están diseñadas para poder no solamente soportar la temperatura o el calor emanado de la combustión, sino también para que disipe esa temperatura, porque si no es como que estaríamos acumulando continuamente el mismo rango, el mismo de temperatura, y la bujía no estaría trabajando de rango ideal, más allá que los soportes no estaría dentro del rango ideal. Por eso las bujías están preparadas, trabajadas y diseñadas, como dice acá, con aleaciones especiales basadas en níquel, así como electrodos de cobre, que son usadas por su alta resistencia a la corrosión y buena disipación del calor. En general, este es un diseño básico, digamos, de una bujía que va variando. Acá estamos mostrando una bujía, por ejemplo, de un solo electrodo, que es la masa del electrodo marcada aquí, pero es como un diseño básico, como decía recientemente. En algunos casos tenemos más de una masa de electrodos, hay algunas bujías que le dicen de doble electrodo, de triple electrodo, o sea que tiene varios lugares por donde puede saltar esa chispa. Pero eso fundamentalmente está relacionado con el diseño del constructor del motor y para ver cómo se desarrolla esa bujía en cada uno de los motores. No siempre significa que para mi vehículo, que yo tengo una bujía con un solo electrodo, si mañana le pongo una de 3 electrodos va a funcionar mejor. No, porque hay toda una conjunción relacionada no solamente con el motor, sino con toda la alimentación que va para esa bujía y cómo está el diseño de esa bujía en particular. Además, cuando tengo la bujía trabajando en un sistema de combustión, ¿qué puede ocurrir? Lo que se llama el efecto del autoencendido. Que el autoencendido normalmente se puede producir dentro del cilindro por una cuestión de exceso de temperatura. Exceso de temperatura o por alguna cuestión de mala limpieza, mal barrido de los sistemas
y fundamentalmente por el tipo de combustión a veces se hacen concentraciones de pequeñas carbonillas que eso son fuentes de calor que exceden a los valores normales y se terminan quemando o se termina generando la combustión antes del proceso normal. Entonces eso es lo que puede terminar creando o generando un principio que se llama detonación, que en los motores modernos, en los sistemas de inyección electrónica, la detonación se detecta a través de sensores de detonación. Esos sensores de detonación me dan una información a la computadora que gestiona todo el sistema de inyección electrónica para que vaya variando el avance del encendido. Normalmente el proceso de encendido se produce antes de que llegue al punto muerto superior y hay un avance, lo que se dice, que es lo que anteriormente, o muchos años atrás, se hacía a través del distribuidor, que uno iba variando el encendido a través de procesos de vacío, procesos de tipo manual. Y la detonación, como me puede producir un efecto previo al que yo lo necesito, me puede producir daños fundamentalmente en los pistones, en los aros y en las válvulas. Así como ven en las dos fotos que están ahí, los pistones pueden estar perforados directamente, se puede llegar a perforar, y si no también se puede llegar a romper los aros de arrastre que conforman, digamos, parte del pistón. Y ahora vamos directamente a lo que tiene que ver con la bobina de encendido, que es uno de los elementos que estamos trabajando y bastante bien con el advenimiento, digamos, de Editomo Importadora Cali en nuestro sistema de comercialización. El punto básico de lo que es la bobina de encendido es un elemento del cual, a través de dos arrollamientos o dos sistemas de dos partes de bobinas en sí, desde el punto de vista de constructivo, me transforma una tensión baja en una tensión alta, bajo voltaje en alto voltaje directamente. Entonces, yo puedo conseguir eso a través de esos arrollamientos. Normalmente uno dice que tengo un circuito de primario y un circuito secundario. El circuito de primario es el de baja tensión o bajo voltaje, el circuito secundario es el de alto voltaje, donde tengo un arrollamiento de mayor cantidad de espiras o espirales, y ese es el que me transmite esa corriente a la bujía para que pueda hacer el salto de chispa. ¿Qué tipo de sistema de encendido tengo a través de la bobina? Los encendidos con distribuidor mecánico, que son los antiguos, o el sistema antiguo, donde yo tenía un distribuidor y tenía una bobina única, que acá en las fotos que ustedes pueden ver en esta parte, son las bobinas viejas donde yo tengo entradas y salidas directamente. Por aquí entran las conexiones y aquí tengo la salida que va directamente, esto, una sola salida a través del distribuidor se distribuye, este el viejo distribuidor, se distribuye a cada uno de los cilindros, sean ellos la cantidad que fuera, 4, 6, 3 en algunos casos. Y después pasamos a lo que son los encendidos yumostáticos, que en realidad son la conformación de un solo cuerpo, pero con salida directamente a las bujías, directamente a la bujía de cada cilindro, cosa que antes lo hacíamos de manera interactuada a través del distribuidor, o sea, de manera indirecta. En este caso, podemos tener una sola bobina para los 4 cilindros y eso está separado con dos bobinados internos o dos pequeñas bobinas insertas dentro del mismo cuerpo que dan uno para un grupo de cilindros y otro para otro grupo de cilindros, de a pares directamente. Normalmente, ¿qué se hace? Uno para el cilindro 1 y 4 y otro para el cilindro 2 y 3. Ahora vamos a ver la particularidad de esto, ¿no? Y después, lo que llamamos encendidos monostáticos. Son aquellos donde tengo una bobina para cada cilindro. Este es solamente uno de los ejemplos, uno de los más importantes desde el punto de vista de comercialización que van a ver ahora, es aquella llamada bobina lápiz, o no sé cómo la llaman por ahí, pero que está relacionada con la bobina que está utilizada para principalmente los sistemas Renault. Entonces, todas las bobinas son transformadores, en realidad, que pasan de una tensión de 12 volts
a más de 20.000. El tema de el valor de la tensión que necesito varía en función, como dije antes, para otras cosas, varía en función de qué tipo de motor tengo, qué tipo de compresión interna tengo y qué tipo de bujías, cables y demás. ¿Cómo es el tema de la tecnología de la bobina? Tenemos, por un lado, como decía, el encendido este monostático, una bobina por cilindro, que es el que, digamos, más le vamos a dar importancia ahora. Y por otro lado, tenemos el otro, el yumostático, decíamos una bobina para 2 cilindros, o sea, un cuerpo principal con bobina a par. En todos los casos estamos hablando del mismo tipo de principio de funcionamiento. Los arrollamientos secundarios, los primarios, perdón, primero, los arrollamientos secundarios y algo que me permite esa transferencia de la chispa. Si se fijan por aquí abajo, el principio, o sea, uno de los elementos dice 2 bujías que generan chispa, en el caso del yumostático, que generan chispa al mismo tiempo, pero en uno solo resulta útil. ¿Por qué? Porque si yo le estoy tirando a las 2 bujías y a los 2 cilindros, significa que en realidad no es que los dos están en situación de combustión, sino que uno estará durante el proceso de combustión o previo al proceso de combustión y el otro va a estar en etapa de escape. Por lo tanto, esa chispa va ahí y no la usa en realidad. Entonces, eso es lo que se llama normalmente como chispa perdida, porque estoy como tirando o regalando una chispa en una bujía que en realidad no la estoy necesitando para nada. Los diseños fundamentales, la conformación, por lo menos desde el punto de vista de lo que Valeo diseña, son 4. Por un lado tenemos esta, la bobina de tipo lápiz, que es la más importante en lo que es la línea Renault. El tipo compacto, donde tenemos el tema del doble bobinado, en este caso, y tenemos una salida doble para cada cilindro, para el cilindro 1 y 4 y 2 y 3. La bobina que es de este estilo, que es tipo cabeza de bujía, que la van a ver por fuera de lo que es la tapa de cilindro directamente, que la vemos y tenemos la conexión muy a mano. Esto después vamos a ver cuáles son las particularidades fundamentalmente de uno y de la otra y cuáles son las ventajas y desventajas, digamos. Y después lo que es el riel directamente, que es la conformación de como si fuera una bobina para cada uno, pero que va conectado y enchufado directamente en la cabeza, por arriba de la tapa del cilindro y la tapa de válvulas para conectarse directamente a cada una de las bujías. La de tipo compacto, como dice aquí, desde el punto de vista tecnológico, el tipo de construcción es más compacta, como bien dice el nombre o la definición del producto. La conexión de las bujías se realiza por medio de cables de alto voltaje. En todos los casos, o sea, de este estilo vamos a hablar del tema de cables. La bobina no está próxima a las bujías, normalmente está en otra zona y llegamos a las bujías a través del cable. Entonces con eso mejoramos la integración de los elementos y tenemos una, como dice ahí, menor exposición a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque los demás vamos a ver que cuando la bobina está colocada, trabaja directamente con la bujía y no tenemos cables, como que todo el cuerpo del motor me va a calefaccionar de alguna manera toda el área. Entonces tiene menor exposición, como dice aquí, a altas temperaturas y trabaja a una temperatura máxima de 120 grados, que es lo que está, lo que llamamos el vano motor, la zona del motor propiamente dicha. Entonces, como siempre, tenemos 2 bobinas insertas con bobinado primario y secundario, como bien lo había comentado anteriormente. Obviamente las compactas tienen 4 salidas, como decía recién, bobinas para los cilindros 1 y 4 y 2 y 3. Pueden estar en la mayoría de los casos, como ven en esta foto en particular, ven que tiene como, están cubiertas con una resina, que en general todas en realidad vienen cubiertas para que para una cuestión de protección desde el punto de vista térmico y desde el punto de vista estático, porque esto, digamos que la bobina y todos los arrollamientos
en el lugar donde estén, si están pegados al motor o están fuera del motor, van a sufrir las vibraciones. Entonces tiene que tener algún tipo de estabilidad mecánica, porque si lo dejáramos sueltos, esos arrollamientos estarían vibrando continuamente y se terminaría rompiendo con mayor facilidad. Las bobinas de tipo lápiz, que es un encendido llamado monostático, los bobinados están dentro del alojamiento de la bujía, porque tenemos, como se muestra en este dibujo, si esto es la parte del bloque de la tapa de cilindros y la bujía va por aquí debajo, la bobina está metida en ese agujero, en ese conducto directamente. Entonces, vamos a tener bastantes problemas desde el punto de vista de la temperatura, porque la temperatura va a superar y va a llegar hasta valores de 150 grados, y después vamos a tener un problema que está relacionado con, dice, el pequeño escape el pequeño espacio, perdón, el alojamiento no permite el desarrollo de bobinas de alta performance. ¿Por qué? Porque me va a limitar el espacio y la temperatura, me va a limitar los materiales de diseño también. Y acá yo tengo un solo cable, que de alguna manera no es un cable interno, sino que está conformado dentro del mismo cuerpo de la bobina, que es el que me va a conectar aquí la bobina con la bujía. Estos son unos desarrollos que se vienen haciendo hace muchos años, han dado muy buenos resultados desde el punto de vista de funcionamiento, porque me permiten que la parte externa de lo que es el motor no me sobresalgan tantas cosas, no estén por encima de la posición. Entonces uno puede achicar todo lo que tiene que ver con el vano motor y lo que es el diseño de la parte que contiene el motor por una cuestión de diseño aerodinámico. Señor Mario, disculpe. Sí. Mire, me piden algunos participantes si por favor podría subir un poco la voz, que al parecer se escucha un poquito bajo. No. A ver. Sí, intento hablar más fuerte entonces. Sí, por favor. Normalmente, no sé, debe ser alguna cuestión relacionada con el sistema o el parlante, digamos. Sí, El seguramente. audífono, el auricular, perdón. ¿Ok? Listo. Gracias. La parte... Ok, perfecto, y disculpen, ¿eh? La parte relacionada con las otras bobinas, que son también de tipo monostático, pero son las que son de tope, que trabajan en la cabeza, digamos, de la tapa de cilindros y la tapa de válvulas. Los arrollamientos y toda la conformación de la bobina en sí está hecha por encima de, más allá de que el cuerpo, digamos, tiene todo un eje principal, va a hacer contacto con la bujía, como vemos aquí, pero el bobinado en sí, la parte de la bobina propiamente dicha, está por encima de. Al estar por encima de, este agujero, este alojamiento, no necesita ser tan grande como en el caso de la bobina lápiz, pero ¿qué es lo que termina pasando? Voy a estar trabajando en esta zona acá por encima de la tapa de válvulas, por lo general. Entonces, acá van a trabajar, como dice ahí, a menores temperaturas, porque está encima del cuerpo propiamente dicho, las temperaturas máximas de 120 grados aproximadamente. Esta bobina dice están directamente fijadas arriba de la bujía y por eso no utilizan el espacio del motor propiamente dicho. Y el espacio utilizado sobre la bujía es útil para tener bobinas más potentes. Ya puedo, digamos, dimensionar un poco más grande la bobina según la necesidad que tenga cada uno de los motores. Esta es la conformación desde el punto de vista de diseño de cómo es esa bobina. Yo tengo por un lado un bobinado primario, un bobinado secundario en la parte del entrehierro que va en esta zona, que es la que va aquí adentro directamente. Que aquí lo podemos ver a través de la conformación. Acá lo único que tengo con la bujía que va aquí debajo es un elemento que me genera el contacto, no más que eso. Y después tenemos las bobinas de tipo riel, que son también de tipo monostático en algunos casos y homostático en otros. ¿Por qué? Porque en algunos casos son la conformación de un cuerpo central donde puedo tener, como se muestra aquí, un cuerpo central donde tengo una bobina
para cada uno de los cilindros y por ende para cada una de las bujías. Pero hay otros casos, como el de esta foto, donde en realidad tengo dos bobinas en realidad, entonces hacen como las funciones de aquella bobina yumostática que al principio había mostrado, donde tengo dos bobinados internos, o dos bobinas internas, perdón, con salidas de a pares. Y en este caso de esta foto es exactamente eso. El único problema, o digamos parte de los problemas que pueden llegar a tener esto, y que es la parte económicamente más importante, así como pasa con las bobinas que al principio habíamos visto también de tipo yumostática, cuando yo tengo un problema en una de las bobinas, en uno de los bobinados, ¿qué termina pasando? Tengo que cambiar el conjunto completo. Entonces, si en este caso en particular, que vemos en este dibujo, ¿qué es lo que termina pasando? Que una sola de estas bobinas se me rompió alguno de los bobinados, claro, deja de funcionar, digamos, la bobina o la inyección de voltaje a este cilindro, para esta bujía. Entonces siguen trabajando las otras tres, pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Tengo que cambiar todo el conjunto completo. Entonces, económicamente, termina siendo un poco más caro desde el punto de vista de uso. Aunque, solamente para hacer una comparación, cuando con el tema de las bobinas individuales, ya sea las de tope o la de tipo lápiz, por alguna cuestión de uso a lo largo del tiempo, que alguna se empieza a deteriorar y tengo que cambiar y puedo cambiar de una, siempre nosotros hacemos la recomendación de que si no es por alguna cuestión muy particular que se haya dañado en el primer momento al muy poco tiempo, cuando se empezó a dañar una, lo que va a terminar resultando que al poco tiempo voy a tener que cambiar las otras cuatro. Entonces siempre es recomendable, como previsión, cuando uno cambia una de esas bobinas de lápiz, ya andar previendo poder cambiar las 4 o las 6 o las que fueran. Entonces, más allá de que uno diga, bueno, económicamente alguna cosa o otra, sí, obviamente si falla una porque se rompió, porque se golpeó, porque alguna cosa pudo haber pasado, ahí cambia una sola. Pero si no, tendría que pensar que el desgaste se produce en todos, en algunas un poco más, o en otras un poco menos. Este tipo de bobinas, este tipo riel que estamos viendo aquí hablamos de que simplifica la operación de montaje. ¿Por qué? Porque yo directamente, desde el punto de vista constructivo, armar una bobina completa de este tipo, o en este caso, como este estilo, es más económico para fabricarlo y obviamente para vender, directamente que fabricar 4 individuales. Porque yo armo un solo cuerpo con todas las bobinas metidas, insertas ahí adentro. ¿Cuáles son los tipos de bobinas que habitualmente trabaja Valeo? O por lo menos de las que tenemos, obviamente estos son algunos de los ejemplos. Tengamos en cuenta que Valeo, al ser de origen francés, como les decía anteriormente, hay una cuestión de desarrollo y donde más trabajamos con esto en Europa. Entonces vamos a ver dentro de esto que estamos hablando de la bobina tipo lápiz de Renault, bobinas del grupo PSA, que es el grupo Peugeot, otro tipo de bobinas de lo que es Renault, Peugeot y Opel, nuevamente Renault, que son para los motores V6, Peugeot, Opel. O sea, en general no vamos a encontrar, salvo algunas excepciones, las para vehículos de tipo francés. Pero se están haciendo algunos desarrollos particulares para poder crecer mucho el número de lo que tiene que ver el tema de bobinas para otros tipos de aplicaciones, y no solamente de la línea europea. Y cuando hablamos del tema de la integración de los sistemas y cuando ponemos las bobinas de tope o algún otro sistema bobinado, también tenemos que hablar del tema del diseño de cableado, porque el cableado es el que me va a permitir transmitir cuando yo tengo sistemas externos con la cuestión de la transmisión de la corriente de la bobina a la bujía. Entonces tengo que poder diseñar un espacio dentro del vano motor que me permita, por un lado, tener accesibilidad para extraer y para colocar, para poder fijarlas y para poder tener, para que pueda soportar todo lo que tiene que ver con la cuestión térmica del sistema, o sea, del calor, de la temperatura que produce, y para que soporte todo lo que tiene que ver con la vibración propia del motor. Entonces, si uno desarma, si uno levanta
lo que es la tapa del motor de un auto, van a encontrar distintos tipos de conformaciones. Hoy en día normalmente uno está tapado, digamos, tiene plásticos que tapan los vehículos fundamentalmente para hacer un movimiento del aire y no perjudique la cuestión aerodinámica del pasaje del aire, para que no frene el vehículo. Normalmente las tendencias tecnológicas están relacionadas tanto en la cuestión diésel como gasolina, y esto está relacionado con la cuestión de las bujías, las bobinas y demás, en reducir todo lo que está relacionado con la contaminación ambiental, como lo había dicho al principio. Y tengamos en cuenta que además tenemos lo de las bobinas, se utiliza mucho, y lo que tiene que ver con las de tope, hay unas bobinas que son tipo de tope de alta energía, digamos sobredimensionadas, que son para los motores de inyección directa, los motores turbo tipo EGR y los de GNV, los del gas, los vehículos con motores a gas directamente. Cuando estamos hablando de los vehículos con motores a gas, también ocurre, como dato agregado, es de que ese tipo de motores genera mayor cantidad de temperatura. Al generar mayor cantidad de temperatura, pues son un par de grados más normalmente, termina repercutiendo en todos los elementos anexos. Acá habla de que tiene un rango extendido, estos en particular, que son entre 70 y 100 millones de joules directamente. Después tenemos un conductor electrónico integrado, que es la parte interna, que tiene, dice, funciones adicionales de limitación de la corriente, protección de recalentamiento y además detección de alguna falla. Normalmente este tipo de bobinas, más allá que, digamos, desde el punto de vista constructivo se parecen a las otras, son para casos particulares donde los motores necesitan mayor cantidad de corriente. ¿Cómo se conforma la fabricación de las bobinas en sí? Como dato rápido y de color en primera instancia, donde tenemos los arrollamientos del primario, el arrollamiento del secundario, la parte del metal interno, una parte que ayuda a la colocación de todo el sistema para el montaje, la carcasa externa. Tengo todo el sistema montado, lo coloco ahí adentro, acá tengo lo de las dos bobinas, y después lo de la colocación de toda la cuestión de la resina y la polimerización de esa resina para que no permita los movimientos. Y dentro de esto, por último, está lo que tiene que estar relacionado con los cables de encendido. Los cables de encendido son aquellos que me van a permitir la transmisión, cuando el sistema lo requiera, obviamente, desde la bobina hacia la bujía. En todos los casos estamos hablando de cables que sirven para distribuir alto voltaje hacia las bobinas y obviamente deben soportar ese alto voltaje hasta 40.000 kilovoltios. Por lo tanto va a requerir alta capacidad de aislación, como le dice ahí, grandes variaciones de temperatura que vamos a tener y obviamente el cable lo debe poder asumir, y debe estar preparado también para soportar lo que tiene que ver con lo que se llama, lo que pongo aquí, vapores de combustible. Obviamente, en todo lo que es el vano motor propiamente dicho, voy a tener vapores de combustible relacionados con propia combustión y todo lo relacionado con el motor. Entonces tienen que estar aislados también para ese tipo de cosas. Los cables, como dice aquí, deben filtrar interferencias eléctricas, porque tengamos en cuenta que todos los vehículos, al tener tantos elementos eléctricos y electrónicos que están trabajando, pueden producir distintos tipos de interferencias y según la tecnología que aplique cada fabricante de vehículos de cómo distribuir la corriente y cómo distribuir sus sistemas electrónicos, va a utilizar tres tecnologías distintas en general. Nos vamos a encontrar con una que es del tipo reactiva, otro que es de tipo cable de cobre y otro que son de tipo resistivos. Ahora vamos a ver de qué se trata en cada caso. Normalmente por el tema de interferencias eléctricas las atenuamos a través de las distintas performances resistivas que podamos encontrar con el tema de los cables o la transmisión de la corriente. Entonces vamos a tener que esas resistividades que le vamos a agregar
podemos tenerla primero en la opción 1, incluidas dentro de lo que es el conector, o sea, la conexión hacia la bujía. En el caso número 2 va a ser parte del cable. El cable termina siendo que tiene cierta resistencia. Y en el caso 3 nos vamos a encontrar que está directamente dentro de la bujía. Hay algunas bujías de encendido que tienen identificación que son, en general le ponen una letra R, que son de tipo resistivas. Esto varía en función de cómo cada diseño, digamos, cada fabricante de motor pretenda diseñar todo el sistema. Entonces tenemos que en general las de tipo resistivo son por lo generalmente utilizadas en vehículos de origen americano y de origen asiático. Esto estamos hablando de primer equipo, o sea, los fabricantes. Son simples y de bajo costo. Tienen un amplio rango de duración, o sea, duran bastante tiempo. Y después tienen supresión de interferencias en un rango medio. Después tenemos la de tipo reactivo, que son otra modalidad que utilizamos para también suprimir todo lo que tiene que ver con los ruidos y las interferencias. Perdón. Que normalmente se utilizan, o principalmente se utilizan en vehículos de línea francesa o escandinava. Tiene mayor valor, aunque con precios en general competitivos, rango de duración medio y supresión de interferencias alto. Tengamos en cuenta esto, que el rango de duración es menor, pero la supresión de interferencias es alto. Hay una cuestión de que uno dice, bueno, me cuesta más, pero me da mejor eficiencia. Y después tengo los de cable de cobre, que en general están utilizados en vehículos de la línea alemana. Tecnología costosa por una cuestión del material que utiliza. El material cobre en sí es mucho más costoso que algunos otros de tipo, por así decirlo, artificial. Tiene alto precio, bajo rango de duración y supresión de interferencias medio. En el caso de los cables resistivos, utilizamos fibra de vidrio impregnada en carbono. Los diámetros varían entre 7 u 8 milímetros. Como había dicho antes, resistencia de interferencia por radiofrecuencia. La resistencia está distribuida a lo largo del cable, no en un punto particular, así como podíamos ver antes, no por el cable en sí, sino por la bujía. Y tiene una resistencia, si yo la mido, de aproximadamente 15 kiloohm por metro. Como la tengo distribuida de todo el largo, normalmente este tipo de medición yo puedo medir de punta a punta y en función del largo del cable voy a determinar si el valor está dentro de los valores de fabricación estándar o no. Entonces decíamos que la tecnología está utilizada por Opel, Ford, Fiat, Mazda, Honda y otros. Alta temperatura, y para eso alta temperatura tengo capas de silicona externa que me permiten absorber o trabajar temperaturas de hasta 200 grados aproximadamente. Lo que son los reactivos, lo que cambia un poco es de que por dentro tengo un centro de cable de fibra de vidrio, me resiste interferencia por radiofrecuencia y la resistencia está distribuida también, como en el caso anterior, a lo largo del cable, y 6,3 kiloohm por metro con el cable en el arrollado completo del cable. Tecnología usada por Citroën, Peugeot, Toyota y Volvo, alta temperatura y también, como había dicho anteriormente, el tema de la parte de temperatura, fundamentalmente por capas de silicona que lo envuelven. Y cuando hablamos de los cables netamente de cobre, decimos es una tecnología un poco más antigua, porque ya los viejos vehículos siempre eran, en general, los cables de bujía eran cables de cobre. Consiste en un cable con alambre, dice cobre central, y diámetro de aproximadamente de 7 milímetros. El cable en sí no es el resistivo, entonces yo tengo que colocar la parte resistiva en los elementos de conexión a la bujía para supresiones e interferencias. En los viejos vehículos se utilizaban algunos supresores de ruido externos, inclusive las interferencias, muchos años atrás recuerdo el tema de las radios de los vehículos, le colocaban algunos supresores de ruido para que ayudaran a no, digamos, traer ruidos en la radio en sí.
tecnología usada principalmente en Audi, Volkswagen, Mercedes y, BM, Mercedes y Volkswagen. Los conectores pueden ser de distinto tipo, obviamente en general termina pasando que según el tipo de conformación del motor del vehículo y la parte interna, es como se hacen los conectores. Entonces nos encontramos con mucha variedad de eso, no hay un sistema, digamos, unificado, racionalizado en cuanto a este tipo de cosas. Podemos unificar algo de lo que tiene que ver con las bujías, aunque hay muchos modelos y variantes, y en este caso hay muchos más aún. Sí, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la utilización de las distintas cosas del sistema de encendido? Me pueden traer algunos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de falla, como dice el título este? Cuando tengo falla en alguna de las partes de toda la conformación, y cuando estamos hablando de toda la conformación estoy diciendo lo que es la bobina, los cables y las bujías. Puede darme inestabilidad del funcionamiento del motor, ya sea en alto régimen o cuando está en ralentí directamente. El vehículo puede perder potencia, porque a lo mejor, si por alguna cuestión están dando mal una de las bobinas de uno de los cilindros, alguno de los cables, uno de los cilindros no va a poder desarrollar la combustión del grado correcto, entonces va a pasar de que no me va a dar la potencia necesaria. O a lo mejor directamente el motor termina dando de 3 cilindros y por ende también pierdo potencia. El motor entra en un modo de emergencia, en algunos casos cuando tengo determinado tipo de falla con los sistemas de inyección electrónica ocurre de que por fallas de algunas partes el sistema entra en emergencia y me da directamente, la falla me la marca el instrumental. El tablero en general me termina marcando que hay alguna falla, no me dice en general cuál es. El motor hasta se puede llegar a detener, a parar directamente, y una de las cosas que normalmente se termina visualizando, ¿por qué? Por una cuestión de comportamiento del motor, habla de alto consumo de combustible. Tengamos en cuenta solamente un dato, que cuando por alguna cuestión alguno de los cilindros está funcionando mal, directamente los otros tres, con ayuda de la computadora, tratan de compensar el mal funcionamiento de uno. Entonces eso genera un alto consumo de combustible porque voy a encontrar con tres que están tratando de suplir, entre comillas, o sea, no exactamente de esa manera, pero intentan hacerlo, tratan de suplir uno de ellos y uno que va a pasar, a lo mejor está tirando combustible o está tirando al medio ambiente. Está contaminando y no me está consumiendo ese combustible para la combustión. Y por otro lado, tengamos en cuenta que siempre hay que tratar de utilizar aquellos elementos para los cuales están diseñados para ese auto, que están recomendados para ese vehículo. Porque si yo por alguna cuestión intento utilizar productos adaptados que me dicen, no, esto sirve, lo puedo colocar porque los cables bujía, por ejemplo. Los cables bujía dicen, algunos consideran de que el largo es el que me determina si el cable va o no va. Entonces, le ponen cualquier tipo de cable, lo conectan, lo ponen ahí y a lo mejor no cumple con las condiciones y en general, ¿qué me va a terminar ocurriendo? Me va a dar alto consumo de combustible y alta generación de dióxido de carbono, que es altamente contaminante. Me va a dar disfuncionalidad, como dice ahí, fallas. En algunos casos no es tan habitual y normal, destrucción de la computadora y periféricos. Cuando yo por alguna cuestión tengo el problema con alguna bobina que me genera una tensión excesiva y me hace salidas, digamos, de algunas chispas o algo para lados que no corresponden, me puede llegar a terminar dañando alguno de los elementos periféricos, algún sensor. Desgaste prematuro de las bujías, eso sí puede llegar a ocurrir por una cuestión de que esté trabajando mal el sistema. Y deterioro prematuro del catalizador. Tengamos en cuenta que si yo por alguna cuestión tengo alto consumo de combustible, el combustible no se termina quemando y me lo termina tratando de mandar al medio ambiente, primero va a pasar por el catalizador. El catalizador se va a terminar saturando y se va a terminar tapando. Entonces me va a terminar rompiendo o deteriorando ese catalizador y no me va a funcionar más. En general los productos Valeo que se fabrican, aunque no sean en algunos casos originales, cumplen con las condiciones del equipo original.
Normalmente Valeo, cuando fabrica cualquier tipo de estos productos, determina, dice, este producto es para tal aplicación y es porque cumple con las mismas condiciones que de aquel que lo fabricó de manera original y que cumple con las condiciones de la fábrica. Y ahora vamos a pasar a la última parte, que está relacionada con el tema de las plumillas o escobillas, que es un poco más corto y más sencillo, donde en realidad lo que les quiero mostrar también es un pequeño video antes de tocar esta parte directamente. Un segundo. Acá va a haber, en realidad, fabricación de escobillas Valeo y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con sistemas de control. Acá habla de especialistas en limpia parabrisas, aquí van a ver en general que van a hablar de escobillas, cuando a lo mejor el término utilizado por ustedes son plumillas. Pero va a ver cómo es el proceso de producción, pero por sobre todas las cosas, cómo es el proceso de control, cuáles son las pruebas por las cuales tiene que pasar para poder ser utilizado principalmente por las montadoras, por los fabricantes de vehículos. Dice test de resistencia de arranque en frío y se hacen ensayos con pruebas a menos 40 grados, que a lo mejor en nuestro territorio no nos ocurre, pero sí en otros lugares del mundo. Dice test con niebla salina. Eso fundamentalmente se utiliza para poder ver cómo se comportan los materiales ante las condiciones más extremas de erosión o de trabajo de la sal sobre los materiales. El tema de los espesores, los perfiles. Fíjense que no es un trozo de goma común y corriente, sino que tiene una forma determinada porque eso cumple una función. Medición, dice, del coeficiente de rozamiento, porque obviamente tiene que tener un coeficiente estable, ya sea para un lado o para el otro. Y obviamente se hacen distintos tipos de test para distintos tipos de condiciones. Acá habla de barro seco, tierra resecada, barrido con condiciones de nieve, que tiene que buscar las máximas eficiencias en cualquiera de las condiciones. Resistencia, que normalmente se hacen unos ensayos de vida, lo que llama para ver cuánto tiempo dura. Y después se hacen los controles visuales primero en laboratorio, pero para hacer eso necesito que también el vidrio, el parabrisas donde esté instalado tenga determinado tipo de condiciones. Si yo pongo del tipo, los parabrisas de tipo original, donde tienen una curvatura determinada, están parejos y demás, puedo conseguir los mejores barridos. Entonces se hacen ensayos para ver cómo está haciendo el barrido. Normalmente ustedes saben de que las condiciones más extremas y más complicadas están relacionadas con cuando anda a velocidad y con lluvia. Obviamente que es cuando lo necesito. Entonces en la más alta velocidad tengo que ir viendo si va barriendo en toda la zona, porque normalmente lo que ocurre es que la plumilla, el viento, el efecto del viento trata de levantarlo. Entonces las prestaciones aerodinámicas me tienen que dar bien y el barrido también me tiene que dar bien. Ambas tienen que ser parte del diseño del producto. Entonces se validan el 100%. En primera instancia, no es que se hace una validación y este tipo de control para cada uno de los productos, sino que obviamente se hace para cada uno de los diseños del producto. Y estas son las que después vamos a ver que se cambió el nombre y yo las anuncio como de tipo flat blade, que son las que aparecen en los vehículos más nuevos o de tecnología más nueva, e inclusive nosotros vendemos al mercado productos de esto que son para reemplazar a los sistemas tradicionales, a los sistemas viejos, que se puede adaptar uno con el otro. Entonces,
Por lo general siempre decimos que aquel que cambia en algún momento las plumillas de vieja tecnología y coloca la de nueva tecnología, más allá de que sean un poco más costosas, no las termina cambiando nuevamente por las anteriores porque, digamos, el desempeño que da y el barrido que da es muy superior a la de vieja tecnología. Pero obviamente vamos a ver dónde están los pros y los contras de esto, ¿no? Más allá de que hablamos que las escobillas tipo flat blade son más caras, la de tipo convencional, dentro de los problemas que tiene es de que tiene varias piezas, desde que hablamos de un conector, un arco principal, o hablamos de lo que son las distintas articulaciones que tiene. Entonces tengo distintos arcos, distintas espigas que le dan movimiento, más allá de que la zona central, que es el elemento de goma del barrido, tiene una columna vertebral que es una lámina de acero. Pero como que cada vez que se está trabajando y va barriendo, tengamos en cuenta que hoy en día los parabrisas en sí, los vidrios, estos no son completamente rectos, tienen curvaturas, entonces la plumilla tiene que copiar esa curvatura para que haga el barrido correcto. Entonces, ese movimiento que se va a ir dando va a generar desgaste. Cuanto más piezas en juego tenga, mayor va a ser el desgaste. Y por lo tanto, va a llegar un momento donde por alguna cuestión, y no relacionado con la goma o el caucho que está acá, sino relacionado con todos estas articulaciones, van a tener juegos y no va a dar un buen barrido. Y lo que es la tecnología de flat blade, vamos a pasar directamente acá y después vuelvo, van a ver que es como que un cuerpo central único. Nosotros hablamos de flat blade y hay otras marcas que le dan otros nombres, pero ustedes viendo la imagen seguramente las van a identificar y ubicar. Donde yo solamente voy a tener un cuerpo central que obviamente es como si viera un trozo de goma que tiene un alma de acero interior, que es la que me ayuda que tiene una tensión determinada y la que me ayuda a copiar el diseño y la curvatura del vidrio, el adaptador, y después vamos a ver que hay algunos casos más, pero no tengo demasiados elementos más que juegan acá y que tengan movimiento. El que me va a dar la tensión para copiar es solamente esta lámina de acero. En los otros casos tenía la lámina de acero, pero también tenía, como en este, tenía también todas las articulaciones. Entonces, el tema de las plumillas tipo flat blade, principal innovación de tecnología del cuerpo, tiene que ver con un título, digamos, un reconocimiento que se realizó allá por la primera generación que se fabricó, que fue por el 2001. Unos beneficios que se obtiene de la tecnología de flat blade es optimización de la distribución de la presión del caucho sobre el vidrio, como les estaba comentando antes. El estilo, obviamente, es innovativo desde el punto de vista de fabricación, ¿no? Buena performance, tanto en particular a alta velocidad. ¿Por qué? Porque la forma que tiene el mismo es como si fuera que tuviera un spoiler, un deflector de aire integrado en el elemento. Mejor visibilidad del conductor, ¿por qué? Porque la pieza, si uno ve la misma dimensión, el mismo largo de la plumilla en las del tipo convencional y la tipo flat blade, se va a encontrar con que como que el cuerpo es menor, por lo tanto me va a interferir menos en la visual. Y además en el movimiento que me interfiere menos en la visual, normalmente hoy en día en los vehículos en particular se da siempre en los de alta gama y después va bajando algunos otros, como que la plumilla se termina escondiendo detrás de lo que es el capot del vehículo y no me ofrece resistencia al corrimiento o al movimiento del aire. Entonces me da mayor estilo al vehículo. Después hubo una evolución de lo que llamamos de flat blade generación 1 a generación 2, donde hubo una reducción de espesor además, entonces me da menor obstrucción aún, el perfil del caucho ha sido mejorado y una reducción obviamente de la masa del elemento. Como les decía anteriormente, tenemos soluciones multiconexión, que tengo las plumillas de tipo adaptadas para distinto tipo de sistema de conexión.
ustedes lo sabrán bien que no todos los brazos, estos de conexión para el sistema limpiaparabrisas, tienen el mismo conector. En general hay muchos que vienen con este que le decimos de tipo gancho, y en general el producto se comercializa por el largo en sí. Hay mercados donde el producto se vende de a uno y por cada largo determinado, y en otros casos se vende de a pares directamente para el vehículo. Pero hay que ver en esos casos, o sea, no hay que ver cómo es cada mercado. Hay muchos de los mercados digamos, de toda nuestra habla hispana, que muchas veces la gente solamente cambia la plumilla al lado del conductor y no cambia la otra. Normalmente se desgastan las dos. Pero claro, si el que utiliza el auto o sea, es el que lo maneja y necesita para verlo el sol y no lleva a nadie que le interese que vea, directamente cambia una plumilla sola y listo. Y después hay unas que son tecnológicamente más avanzadas, que son las plumillas de tipo tecnología Aquablade. Muchos años atrás había algunos vehículos los cuales tenían como un conector, llegaba una manguera, una pequeña manguera, y tiraba el chorro de agua directamente para distribuir al parabrisas a través de esa manguerita. Hoy en día ya directamente el cuerpo de la plumilla tiene directamente pequeños orificios por donde sale el agua, y eso permite un mejor barrido, digamos, y una mejor distribución del agua, porque muchas veces con los digamos, los inyectores esos desde abajo, que es lo que terminaba pasando, que a lo mejor se terminaba obstruyendo, tapando algo y no distribuía bien el agua. Entonces permite, como dice acá, distribuir el líquido limpiaparabrisas a lo largo de toda la escobilla, de toda la plumilla, no obstruye la visión del conductor, como las escobillas convencionales, brinda a los diseñadores de ese auto la oportunidad de reducir a la mitad el depósito del fluido, porque va a utilizar menor cantidad de líquido, y el sistema desecha la necesidad de incorporar los picos, estos dispersores que les comentaba antes. Y por último le voy a mostrar algo que está relacionado, o sea, desde el punto de vista presentación del producto y técnico, está en o sea, terminó aquí. Lo que sí les quiero mostrar, algo relacionado con unos lanzamientos, no lanzamientos de sí, pero lo que tiene que ver con el servicio de Valeo Service. La Valeo Service es la que se dedica netamente a trabajar con todo lo que es aftermarket. Entonces, nosotros no tenemos relación directa con las montadoras, pero sí con el producto que se vende a la montadora para el mercado de reposición. Entonces, hay un nuevo concepto que está utilizando Valeo hoy en día, que es el concepto de We Care for You. Nosotros cuidamos de usted. ¿Para qué? Para que mostrar que cada uno de los productos y servicios que ofrece Valeo tratan de cuidar de las personas que conducen y utilizan los autos. Entonces, por un lado decimos Product Care, que ofrecemos productos innovadores para mejorar la experiencia del conductor. Technical Care, con servicios para respaldar tanto a talleres como conductores, y eso es un poco lo que le quería decir y mostrar, que esto es digamos, esta primera webinar es el anticipo de aquellas cosas que queremos hacer con todos los clientes de toda la región. Marketing Care es el cuidado a través del marketing de poder ofrecer todos los productos necesarios y con toda la información necesaria para el mercado. El Customer Care, con un grupo de especialistas para ver las necesidades reales en cada lugar, y obviamente que lleguen los pedidos en tiempo real. Muchas veces nos ha ocurrido que nosotros ofrecemos un producto, pero por alguna cuestión particular en determinado momento alguno no lo comercializa. Entonces, lo que estamos queriendo hacer de que si alguien ve e identifica que hay un producto Valeo que le termina siendo útil, porque a lo mejor lo sacó de un vehículo, que tenga la posibilidad de conseguirlo, tenga la posibilidad de comprarlo. Y para eso también nos basamos, nos ayudamos con lo que es el Logistic Care. Después vamos a ver, aquí estamos hablando de que Valeo Service presentará un sexto pilar, que es el Digital Care. Se está trabajando en un catálogo digital unificado, digamos, globalizado, para que en cada región uno pueda encontrar el producto que está necesitando.
Entonces ahí es donde aparece, como le decía antes, el concepto que le vamos a dar mayor forma o mejor prestación en lo que es el año siguiente. Valeo, desde el punto de vista Valeo Service, tiene alrededor de 30 centros de distribución, presencia en 151 países. Este año ya hicimos 3.500 nuevas referencias para la región y 1.085 empleados. Solamente lo que tiene que ver con Valeo Service. Y lo que les quería mostrar, obviamente tenemos productos dentro del área de que es aire acondicionado, lo que tiene que ver con asistencia en la conducción, que les había comentado bien al principio, que tiene que ver con aquellos elementos que ayudan a la conducción del vehículo y que tecnológicamente en muchos casos no se ofrecen como producto adicional para colocar, pero cuando uno habla del sensor de estacionamiento, ya en muchos vehículos viene como equipamiento original, pero sí se puede incorporar, y aquellos si habrán visto algunas publicidades relacionadas con los vehículos que a través de una aplicación uno lo puede hacer estacionar solo, aparcar solo, directamente eso es un desarrollo también de Valeo. La parte del sistema de filtrado, la parte del sistema de seguridad a través del tema de manejo de cerraduras, apertura de puertas y puesta en marcha de vehículos, la parte esta de limpio parabrisas, la parte del sistema de frenado, que hay un crecimiento bastante importante a través de lo que viene del mercado europeo para estas regiones, todos los accesorios eléctricos, sistema de comandos, los sistemas eléctricos que le había dicho al principio, o sea, la parte de motor de arranque y alternadores, la parte de iluminación, la parte de embragues, que la próxima webinar que hagamos, que va a ser para el 2 de, si no me equivoco, para el 2 de diciembre, estará relacionado con hablar del tema de embragues en particular, que es el sistema de transmisión, y la parte de equipo de taller. Lo que sí les quería marcar y destacar era de que estamos trabajando sobre todo un soporte técnico para obtener soporte de asistencia con Valeo con una línea directa y lo que es un Valeo Texas ISA al cual van a poder entrar y poder obtener información de los distintos productos o las distintas instalaciones, poder recibir a través de la capacitación técnica, como en este caso la webinar, conocimientos técnicos de Valeo, talleres, módulo de aprendizaje electrónico, y esto de la webinar. Y tener obviamente un respaldo personalizado desde el punto de vista de promoción técnica de productos. Un dato que se me había escapado que lo quería marcar y lo había comentado antes, más allá de todos los lugares de fabricación, que van a ver que el gran centro está en Europa, tiene que ver con el tema de los centros de investigación. Solamente se los quería marcar, porque como Valeo es una empresa que trabaja mucho desde el punto de vista tecnológico, estos centros de investigación, en realidad centros de investigación y desarrollo, Valeo dedica un 10% aproximadamente de la facturación total para trabajar sobre investigación y desarrollo, tanto para productos de tecnologías nuevas aplicables en vehículos nuevos, como también el desarrollo y mejoramiento de productos que están siendo comercializados en la parte de aftermarket. Así que bueno, por mi parte, mi alocución y el monólogo, digamos, ya terminó. Así que, bueno, dejo abierto a que cualquier tipo de pregunta que quieran hacer los pueda ayudar y contestar y espero que haya sido de alguna manera de su agrado y de su buen entendimiento, a pesar de aquella distorsión que hubo en algún momento que algunos no escuchaban bien, quizás por mi voz o la forma de poner el micrófono. Muchas gracias y bueno, espero alguna consulta que puedan hacer. Bueno, recuerden que para realizar preguntas pueden levantar la mano y yo les estaré dando audio. Aquí el señor Carlos Andrés levantó la mano. El señor Carlos tiene audio, puede hablar. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchas? tardes. Sí, ¿cómo le va? Yo soy de la división de importadora Cali Sí. y nosotros vamos a entrar pues con el tema de las plumillas. Sí. Quisiera que me aclaras un poquito más sobre la diapositiva de la plumilla convencional, qué ventajas tengo sobre las chinas y qué diferencias puedo tener sobre una Bosch, por ejemplo.
Hay una particularidad que se da con los productos, en caso de las plumillas de Valeo, que Valeo tiene su propia fábrica de plumillas. Hoy en día, hace un par de años, instaló una nueva fábrica en Indonesia, y todas las plumillas, en algún caso hay algunas que se fabrican también en Brasil, algunas referencias particulares, pero Valeo es productor de sus propias plumillas, no es que terceriza de alguna manera la fabricación de su producto. ¿Por qué el tema de Indonesia? Porque obviamente toda esa región de ahí, Indonesia, India y demás, son de los mayores productores del material base que está relacionado con el caucho. Entonces, desde el punto de vista técnico y de calidad, nosotros, más allá de que en general, o sea, cada uno de los fabricantes a lo mejor tiene tercerizada la fabricación de un producto, en este caso en particular, el producto Valeo es fabricado por Valeo, no es controlado solamente por Valeo. ¿Ok? Ya, y en la estructura como tal de la plumilla, ¿hay alguna diferencia con que uno pueda tener un argumento comercial, aparte del que me acabaste de nombrar? No, o sea, desde el punto de vista de estructura, o sea, puede variar, desde el punto de vista general, todos los fabrican de manera similar. Por lo general, cuanto mayor cantidad de articulaciones tenga una plumilla, como que parecería que podría adaptarse mejor a la curvatura del vehículo, pero eso es parecería, no necesariamente lo sea. Lo que sí es importante, el tema netamente desde el punto de vista constructivo, la calidad del caucho, que es fundamental a la hora de la colocación. Y lo que sí tienen que tener en cuenta, obviamente esto es para todo el mundo, que el caucho tiene un proceso de envejecimiento. Normalmente no se le presta mucha atención a ello, y tengamos en cuenta que en algunas regiones donde el sol pega más directamente y hay mayor cantidad de horas y digamos los rayos del sol son mucho más fuertes, el deterioro del caucho se produce fundamentalmente, digamos, a pesar de el tema de los barridos, raspaduras y demás, se produce por el tema de la acción de los rayos ultravioletas. Entonces, o sea, nosotros utilizamos normalmente caucho de tipo natural, no se mezcla con caucho reciclado, y eso nos da mejor longevidad desde el punto de vista de la vida del producto. ¿Alguna competencia hablaba que en el caucho le colocaban una pequeña capa de grafito? ¿Esto es cierto? Sí, es correcto. Es correcto, el caucho si uno lo toca se va a encontrar con que tiene una pequeña capa de grafito que es la que ayuda al deslizamiento, al resbalamiento sobre la superficie del vidrio. Si yo Pero utilizo, tiene que ser imperceptible, o sea, no lo tengo que, si yo lo estoy pasando la mano, no me tengo que dar con los dedos negros, digamos, sino ocurre normalmente que cuando se está utilizando la plumilla y después uno la limpia, tiene suciedad y tiene algo de grafito, pero es muy, muy suave eso. si yo utilizo en el agua algún jabón fuerte, ¿me afecta el caucho? ¿Debo utilizar el limpiabrisas adecuado, el líquido limpiabrisas adecuado? Sí, normalmente si yo utilizo algunos agentes de tipo detergentes o detersivos que son muy ácidos, me pueden traer como consecuencia el deterioro del elemento. Pero lo que normalmente se hace es utilizar materiales de tipo neutros. Y esto vale como aclaración de que muchas veces hay gente que coloca algún elemento, digamos, concentrado que ayuda a limpiar, o sea, algún líquido limpiavidrios que ayuda a limpiar junto con el agua, que son un poco jabonosos, pero ¿qué ocurre? Utilizan un buen líquido y se lo colocan con agua de grifo, que entonces es como que no le pusieran nada, porque después se termina degradando y se termina descomponiendo una cosa con la otra,
y lo que siempre es recomendable utilizar agua de tipo desmineralizada. Listo, y cuando la plumilla está barriendo y hace esos saltos, ¿es por el brazo o porque la plumilla está desgastada? Hay varios efectos, o sea, puede ser por el brazo, fundamentalmente, porque la plumilla, o sea, porque hay una cosa que nunca, por lo general no se controla, que es el brazo tiene que tener la cara trasera de la lámina esta de acero, como que tiene que tener una posición paralela al parabrisas. Puede tener algún pequeño torcimiento y no le da la posición correcta. Entonces, puede ser un tema de brazo, puede ser un tema de los motores que están trabajando mal, puede ser un tema de que ya la parte de caucho está doblada. O sea, como siempre trabaja para un lado o para el otro, a lo mejor uno la ve que cuando barre para un lado, como que se inclina para ese lado, y cuando barre para el otro, queda inclinado para el otro lado que estaba antes. Ya no tiene más flexibilidad. Entonces, eso es parte del envejecimiento del caucho, que me olvidaba decirle que hay que tener en cuenta que como el proceso de envejecimiento se produce, mínimamente una vez por año, por lo menos habría que cambiarlas. Y un agregado más es de que a veces en rutas y demás, cuando uno anda detrás de camiones, a veces se levantan suciedades que están relacionadas con aceites, del tema de los vehículos diésel en particular. Entonces, cuando se engrasa, hay alguna grasitud en el parabrisas, termina dando también saltos, malos barridos. Muchas gracias. Por nada, gracias a ti. Perfecto. El señor Luis Ángel también tiene una pregunta. Señor Luis, ¿tiene audio? Luis. Muchas gracias. La pregunta es sencilla y rápida. Hay una estrategia comercial tengo que incluye el concepto de mantenimiento general y partes eléctricas, donde al revisar la presentación que has hecho de Valeo Service, encuentro que fundamentalmente requeriría el entrenamiento del vendedor 100%. ¿Qué posibilidades hay? Ya no de un webinar, sino de repente una actividad de un par de días de presentación de línea y de trabajo con el vendedor que se especializaría en el segmento de mantenimiento. O los vendedores, no sé si hay otro gerente de filial que quiera hacer lo mismo. No, sí, me parece perfecto, porque obviamente, o sea, quizás podamos ayudar de alguna manera a través de algún tipo de capacitación, a través de webinar, pero obviamente la capacitación de tipo presencial es la que nos da mayor cantidad de herramientas y mejor contacto para intercambiar algunas informaciones, necesidades y problemas, porque todo el mundo que está con esto siempre le aparecen cuestiones particulares que son similares a los que uno habla en este caso, pero no son exactamente iguales. Exacto. Pero Exacto, bueno, sí. es para considerarlo y para ver cómo lo podemos organizar. Claro, porque es que la potencia comercializadora nuestra puede ser muy interesante en algún momento, pero hasta ahora yo la veo muy general, muy miscelánea. Entonces, cuando ya vamos a entrar a algo tan específico, pues hombre, qué mejor que el vendedor nuestro camine con el experto de producto de la marca. Y nosotros dedicarnos a una administración y fundamentalmente del recurso, pero la parte técnica y de soporte de la misma, pues van evaluándose mutuamente, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa que en otro escenario se confirme la situación y empezar, antes de terminar el año, yo ya tener mi vendedor alineado en este tema. Sí, no sé, antes de terminar el año, o sea, podríamos hacer solamente algún tipo de webinar, porque de tipo presencial... No, definir agenda antes de terminar el año. Ah, Entiendo. perfecto, sin problema, sin problema. Sí, Perfecto, sí, sí. gracias. Gracias, no quito más tiempo. Gracias. No, por favor. Bien, el señor David Gómez también tiene una pregunta. Señor David, ¿tiene audio? Hola, buenas tardes. Mario, te quería hacer una consulta. Como comentabas que las plumillas tienen una vida útil por el tema de la vida del caucho, entonces también debemos tener en cuenta en el momento de almacenaje condiciones especiales
y una fecha de vencimiento. No. Tiene una cuestión de deterioro, desgaste o envejecimiento, pero fundamentalmente cuando están siendo atacadas fundamentalmente el medio ambiente. Cuando están guardadas no tiene vencimiento, no tienen problemas de ningún tipo. O sea, sí podríamos llegar a pensar algo, pero de años, muchísimos años. Normalmente lo que termina degradando a la plumilla es el tema de los rayos ultravioletas. Nosotros comercializábamos algunos años atrás, creo que ahora ya no se comercializa en ningún mercado, una plumilla que tenía un sensor, algo así como en las baterías, no se vieron que tienen como un ojo visor, donde aparece un color u otro según sea el estado de la misma. Bueno, las plumillas también aparecía que cuando se colocaban se sacaba un sticker que era en una zona como si fuera un ojo, donde ahí me marcaba una coloración determinada según la degradación que se iba produciendo por el efecto de los rayos ultravioletas. Se dejó en parte de comercializar porque muchas veces nadie miraba eso, pero eso solamente se produce cuando está siendo atacado fundamentalmente por el medio ambiente y los rayos ultravioletas. Ya, ok. El señor Jorge Colocho también tiene otra duda. Señor Jorge, al parecer tiene usted muteado. Ah, listo. ¿Puede hablar? Ahora sí, gracias. Sí. Usted, Mario, mencionaba en una parte de la presentación acerca de un catálogo me parece que decía globalizado o unificado. Yo creo que nos sería muy útil saber cuando el catálogo esté listo o a dónde podríamos encontrarlo. Sí, estamos trabajando justamente en eso. Cuando digo globalizado también tiene que haber una cuestión regionalizada. Es muy difícil a veces a través de los catálogos ubicar determinado tipo de vehículos. Esto lo digo por experiencia propia, que cuando busco dentro de lo que es el catálogo europeo, en general que se utiliza el tipo TechDoc, cuando uno busca un vehículo determinado muchas veces tiene que tener ciertas informaciones que uno desconoce, porque lo desconoce, no tiene todos los elementos para saberlo, pero es bastante más complejo que decir tengo el vehículo marca X con el motor 1.6. Con eso solo muchas veces para determinado tipo de cosas no alcanza, ¿no? Por una plumilla sí, porque un vehículo es similar, pero ese tipo de información está trabajando ahora y obviamente vamos a hacer conocer en qué momento y de dónde pueden llegar a obtener y verificar toda la información. Muchas gracias. Por nada. Veamos aquí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Recuerden que pueden levantar la mano si tienen alguna duda. No, al parecer. Por lo pronto, en el entretanto, si nadie pregunta, voy a hacer solamente un agregado de información que se me pasó por alto con el tema de los sistemas de encendido, que hoy en día el tema de las bobinas terminan teniendo problemas de deterioro, rotura, fundamentalmente porque la exigencia de los nuevos motores da de que yo tengo que tratar de mantener un cambio regular de los cables y de las bujías en particular. Si yo por alguna cuestión no cambio las bujías, se van deteriorando los arcos, digamos, la distancia entre el electrodo y la masa, donde tiene que hacer el arco, es cada vez mayor, la bobina tiene que trabajar, digamos, con mayor fuerza, por darle un nombre, y va a trabajar más exigida. En la medida que vaya trabajando más exigida, se va a ir deteriorando más rápidamente. Entonces, hay recomendaciones de los fabricantes de los autos donde dice de cambiar las bujías y los cables con cierta frecuencia. Cuanto más rápidamente y con mejor frecuencia hagamos esos cambios, mayor duración o longevidad vamos a tener de las bobinas. Sí, Mario, por aquí me consultan que si
a futuro producirán bobinas para motores japoneses. Se está trabajando en algo, no le puedo dar, o sea, estamos haciendo algún tipo de desarrollo, no sé exactamente para cuándo, seguramente que sí, porque es parte de los proyectos con los cuales está trabajando Valeo. Perfecto. Bueno, yo creo que nadie Sí, más me tiene ninguna preguntan otra los duda. motores japoneses. El tema de los motores japoneses está relacionado porque toda la costa del Pacífico, por sobre todas las cosas, la cantidad de vehículos japoneses que hay, japoneses y asiáticos, es muy grande, ¿no? Bueno, señor Mario, al parecer más nadie tiene preguntas. Bueno, espero que el hecho de que no tenga más preguntas es que haya sido lo suficientemente claro. Y si no, como a veces digo, si no quieren preguntar más es porque no me quieren escuchar más, ya los he cansado un poco, pero bueno, solamente como una cuestión de broma. Yo creo que ya Bien. podemos dar por concluido el seminario. Muchísimas gracias y quedaríamos pendientes por alguno otro más adelante. Perfecto, bueno, les agradezco por sobre todas las cosas haber participado, haberme escuchado y espero haber sido lo más claro posible. Indudable a través de los organizadores, cualquier tipo de observación que quieran hacer y me quieran dar para ayudar en este tipo de cosas, será absolutamente bienvenido. Muchísimas gracias, señor Mario. Feliz tarde a todos. Se da por concluido el seminario. Gracias a ustedes. Hasta luego.